Pues bienvenidos y bienvenidos Jorge Bustos a esta sesión del Club Liberal Español, a este acto de entrega del premio Publicación Liberal, que te vamos a entregar después de las breves palabras que yo voy a pronunciar para hacer una breve semblanza del premiado y también, pues, como me he hecho el esfuerzo de leer algunos articulitos de los cientos que tiene publicados en el mundo, pues porque insiste de una forma reiterada en los temas que a nosotros nos preocupan sobre la libertad, la defensa del respeto de la persona, del Estado de Derecho, de la división de poderes, etc. Son dos las razones básicas por las cuales le dimos el premio a Jorge cuando tuvimos la asamblea en donde estuvimos debatiendo el tema. El reconocimiento a la labor en defensa de la libertad, de la democracia y del Estado de Derecho, tan amenazados permanentemente, y por otro lado el factor humano. Nosotros eso lo tenemos muy en cuenta porque somos liberales, pero no somos de esos neoliberales que dicen que se comen a los niños crudos y que abandonan a los viejitos, etcétera. No, de eso nada. Jorge nació en Madrid en 1982, es licenciado en literatura. Sí, filología, literatura, sí. Filología. Realiza la labor de subdirector del Mundo en la parte editorial, que es, como antes estaba diciéndome Carlos, es lo más importante del periódico. Es escritor, ha escrito, que yo haya visto, pues un par de obras que tienen mucha aceptación por parte de la crítica, que es Asombro y desencanto, sobre el relato de dos viajes, uno por Castilla y otro por París. Carlos, me piden que si te puedes acercar un poquito más el micro. Perdón. No voy a empezar otra vez, tranquilo. No. Bueno, pues Jorge Bustos nació en Madrid en 1982, es periodista, subdirector del Mundo en la parte editorial, escritor, ha escrito 2 libros conocidos, no sé si más, pero bueno, Asombro y desencanto, y un libro que ha tenido bastante éxito y repercusión durante este último año, que se llama Casi, que hace referencia y trata como una crónica del desamparo, sobre un centro de acogida que conoce de las personas sin techo en la parte del Palacio Real de Madrid. Este colectivo vulnerable pues lo trata relata la vida de ese entorno. Y luego es un comunicador. En este momento está en la COPE y dirige un programa de mediodía, desde la 1 hasta las 3, y o sea que estás, eso que ¿cómo se llama? Director de programa, locutor, ¿cómo se llama? Comunicador lo llaman. Comunicador. Pasado de tertuliano a comunicador. Bien, muy bien. No sé si es un progreso o una degeneración. Bueno, es que has pasado a jefe de los tertulianos. Un poco, sí. A director de... Muy bien. Y sobre todo yo, por lo que he visto en los escritos que he leído de Jorge, es que es muy activo en la defensa de la libertad. Y eso es lo que nosotros tenemos que convencernos de que no podemos ser indiferentes, no podemos dejarnos que nos hagan a nosotros el modelo de libertad que quieren simplemente el grupo de Sánchez, porque ellos lo que pretenden es la hegemonía cultural de aquello de seguir lo políticamente correcto, de lo woke, del care, de no sé qué, de esta división, de este enfrentamiento de la sociedad para dividir en grupos como si esto fuera un salchichón que se puede ir cortando en rebajas. Como ya abandonó el marxismo, abandonó el enfrentamiento y la lucha de clases para, a través del Partido Comunista, alcanzar el poder e imponer la dictadura, pues ahora quieren imponer la dictadura con el nombre de populismo, que es lo mismo que el comunismo, pero ya no llegando a la rebelión, a la revolución, sino a través de pequeñas revoluciones y enfrentamientos continuos para alcanzar la hegemonía en aquello cultural, como defendía Ernesto Laclau, en una obra que ahora mismo pues conoce todo el mundo. Nosotros como liberales siempre hemos defendido el modelo constitucional y estamos muy orgullosos de la evolución constitucional de España desde la Constitución de 1812. La consideramos, bueno, pues la tercera constitución en el mundo, en donde se recoge el cuadro de libertades
especialmente lo que obsesionaba en aquellos momentos a los liberales, que era la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad religiosa, la libertad y la defensa y las garantías ante la justicia. Yo me he dado cuenta que se le daba mucha importancia a la detención de la policía y la entrega al juez. No se pueden rebasar no sé cuántas horas y tal. O sea, lo mismo que ahora, pero ya desde 1812 existía esta preocupación del cómputo en la defensa de la libertad personal, porque eso, al fin y al cabo, es la libertad personal, el reconocimiento de la libertad individual y la condición de ciudadano, porque el español dejó de ser un súbdito a pasar a la condición de ciudadano, cuando la Constitución de Cádiz decía pues, que el pueblo español y España no era propiedad de la corona, ni era propiedad del patrimonio de nadie. El segundo punto que he visto que trata mucho en sus artículos constantemente Jorge, bueno, el primero he leído y me ha gustado mucho uno que se llama Baño de Libertad, sobre la sangre que ha derramado Maduro para defender su posición de dictador allí en Venezuela. En segundo punto, la democracia y la división de poderes. La justicia. Es un admirador de la defensa que está haciendo los jueces en España del Estado de Derecho. Dice en una obra, en uno de sus artículos, que cualquier día tendremos que ir los que respetamos la ley a hacer ante el Tribunal Supremo un homenaje a estos jueces que están dando la cara por nosotros y que están sufriendo el ataque lamentable de este poder ejecutivo sanchista que estamos lamentando. Es decir, es la rebelión de los hombres de leyes, que tendremos que hacer algún día un homenaje. La defensa de la independencia de las instituciones. Critica a este que se llama Alvise porque criticó al rey, porque el rey había firmado la ley de amnistía. ¿Qué quería que hiciera el rey? ¿Que no la firmara, que se declarara en rebeldía? Pues no. La división de poderes, esto lleva al control del poder, que para eso se divide y para eso existe el Estado de Derecho, para controlar el poder. Es vital el control de poderes. Yo, que soy un admirador de García de Enterría, como jurista, pues creo que eso es la base de la defensa de la democracia actual. La democracia actual la tenemos que defender y hay que mejorarla, no regenerándola como pretende Sánchez, sino mejorándola. ¿Y cómo se mejora? Pues se mejora reforzando los criterios jurídicos, políticos y contables y del Código Penal. Eso es lo único que tenemos que hacer en la democracia para defender nuestros derechos, para defender las garantías que nosotros necesitamos, que la justicia nos ofrezca la cobertura suficiente. Es la asignatura pendiente. Desde mi punto de vista, yo creo que los conceptos se puede hablar, que si hay que modificar la ley electoral, me parece muy bien todo, pero lo básico en una democracia moderna es el control del poder. Porque al fin y al cabo lo que quiere Sánchez y lo que quiere Feijóo y lo que quieren los que están en la política activa es llegar al poder. ¿Y qué es lo que queremos nosotros? Que lleguen al poder por un procedimiento legal y que nos respeten en nuestros derechos y libertades. Bueno, y dicho esto, yo creo que ya voy a entregarle el premio a nuestro premiado, a Jorge, y para que él tome la palabra y que al final, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues que se la formule directamente a él. Jorge, muchas gracias y te voy a entregar el premio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas. Bueno, vamos a leer lo que dice el diploma. El diploma dice... Léelo, Jorge, anda. La Asamblea General del Club Liberal Español ha acordado conceder, por unanimidad, el Premio Publicación Liberal 2023 a don Jorge Bustos Tauler en reconocimiento a su labor en defensa y fomento de los valores de libertad, igualdad y justicia en España. Madrid, a 26 de septiembre de 2024, el secretario Julián Salcedo Gómez y el presidente Carlos Entrena Paloma.
Y como siempre hay 2 ejemplares, uno para la oficina y otro para que vea su mujer que... Muchas gracias, la verdad. Siempre que cualquier cosa lleva el adjetivo liberal atrae mi atención. Esta vez he sido yo el que me convierto por un momento en el centro de atención y agradezco esta deferencia porque no hay muchos liberales que se lleven premios y cada vez menos. Yo creo que son malos tiempos para ser liberal en España. Creo que hace unos años hubo un renacimiento liberal, cuando la eclosión de Ciudadanos y todo aquello, creo que estaba de moda incluso la condición de liberal, pero estos 6 años de gobierno han calcinado, digamos, la opción liberal como un partido político propio. El centro se ha desertizado y los extremos, porque esta es la estrategia que le ha permitido mantenerse en el poder al actual presidente, han ido fagocitando el centro, ¿no? Liberalismo y centro, de alguna forma, son sinónimos y cualquier democracia estable solo puede perdurar sobre la base no de un gran partido liberal, sino de una corriente liberal que permea los 2 grandes partidos, el centro-izquierda y el centro-derecha. Todos los modelos democráticos que subsisten de una forma civilizada en Occidente conservan este modelo. Desde el momento en el que te cargas el centro para atizar a los extremos, el liberalismo estará amenazado. Permitidme que os diga 4 pequeñas ideas que me he preparado sobre mi obra también, modestamente, y sobre las ideas liberales que aspiro a que se difundan a través de ella. Ayer estuve en el Congreso de los Diputados. Todos los miércoles voy a la sesión de control a hacer una crónica parlamentaria para el diario El Mundo. Me subo a la tribuna de prensa, miro ahí los disparos de Tejero en el techo, a veces cuando me aburro, y en un momento de la intervención de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en respuesta a la diputada Yone Belarra, le dijo la vicepresidenta a Yone Belarra, porque Yone Belarra había hecho una intervención dura. Saben ustedes que ahora mismo Podemos está haciendo oposición, está el grupo mixto, está haciendo oposición, aunque luego acaba votando lo que le diga el presidente. Pero le dijo la vicepresidenta Montero, está usted en posiciones liberales, vuelva a la mayoría de gobierno. O sea, pronunció la palabra liberal con un desprecio realmente llamativo. Ni siquiera dijo neoliberal, que es la caricatura con ese prefijo que se hace de la condición de liberal como gente desalmada, que quiere destruir el Estado y arrancar las pocas pertenencias que aún les quedan a los pobres. Dijo liberal, como si fuera el peor insulto que alguien del actual gobierno de España le puede decir a un socio díscolo que no termina de apoyarle todo lo que le gustaría, ¿no? Y eso me hizo pensar que efectivamente el liberalismo no está de moda. Por supuesto la izquierda, quizá no lo estuvo nunca, bueno, salvo cuando los socialistas se definían socialistas a fuer de liberales, ¿verdad? Pero también en la derecha, ojo, hay una derecha como consecuencia de esa polarización que hemos descrito antes, que también recela del liberalismo, o que tiene nostalgia de unas formas de poder más autoritarias, menos tolerantes. El liberalismo, de alguna forma, es sinónimo también de tolerancia, ¿no? Ya hay una derecha que tampoco es liberal, que ve con desprecio, como si fuera una forma de tibieza o de debilidad manifestarse liberal, ¿no? Así que son malos tiempos, efectivamente. En mi anterior libro, no casi, del que hablaré ahora, sino Asombro y desencanto, que es un libro de viajes por España y por Francia, reflexionando sobre la Revolución Francesa y los inicios del liberalismo, llegué a la conclusión de que un partido liberal nunca podía ganar las elecciones en un mundo cada vez más populista, por la sencilla razón de que el liberalismo es el opuesto del populismo. El populismo le dice a la gente que ninguno de sus problemas son culpa suya, que todo lo que le pasa de malo es culpa de otro. Si eres un populista de derechas, dirás que es culpa de los extranjeros, de los inmigrantes, por ejemplo. Si eres un populista de izquierdas, dirás que es culpa del capitalismo, de los grandes empresarios, del IBEX 35, de Amancio Ortega. Es decir, siempre, si eres un populista indigenista como López Obrador o la ahora nueva presidenta, la culpa es de la corona española y de los conquistadores que nos conquistaron hace 5 siglos. Es decir, el populista siempre inventa una coartada
para evadir la responsabilidad individual, que es la piedra sobre la que se funda la responsabilidad del liberal. El liberal te dice una cosa que es muy poco popular. El liberal te dice, la culpa de los problemas es tuya. En un régimen de libertad, en una tiranía no, en una dictadura no es culpa de los ciudadanos, no son libres y por tanto no son responsables en buena medida de lo que les sucede. Pero en una democracia, en un régimen de libertades, en buena medida, y esto lo ha explicado muchas veces Fernando Savater, nosotros construimos nuestro propio destino. Sabemos que esto no siempre es así, sabemos que hay condicionantes genéticos, la familia en la que caes, el barrio en el que caes, el país en el que naces, en fin, hay una serie de condicionantes que hacen que no seamos 100% responsables de lo bueno o malo que nos pasa. Pero hay una cuota importante de voluntad, de esfuerzo, de mérito, de capacidad, de decisión en la confección de nuestra propia biografía. Y esto es difícil de aceptar, porque si tú le dices a alguien que a lo mejor una parte de sus desdichas o de insatisfacciones o de sus frustraciones no puede culpar de ellas a nadie, a ningún poder oscuro o externo a ti, sino que es culpa de que no has intentado mejorarte a ti mismo lo suficiente, pues es difícil, no parece un programa muy atractivo de votar, ¿no? O sea, es decir, alguien que te echa la culpa de tus propios errores no es lo que las masas desean no suena muy atractivo, ¿no? Y sin embargo es efectivamente ese mensaje el que ha hecho progresar a Occidente. La idea de la responsabilidad individual, la idea del mérito, la idea de la superación, es la que ha fundado la civilización que conocemos, y aunque ya digo que tiene su lado oscuro y que tiene sus condicionantes de origen y que tiene sus... No es tan fácil como decir que cada uno tiene lo que se merece en esta vida, y ahora hablaré de eso a raíz de mi último libro, pero desde luego el mensaje del liberalismo es en parte antipático en estos tiempos porque le dice a la gente, hazte dueño de tu destino. Tú eres responsable de lo que te pasa. No eches la culpa a un sistema abstracto, a los demás, a los ricos, a los de otra raza, a los que... Bien, cuando me mudé al piso en el que actualmente vivo, más bien cerca de la zona de Príncipe Pío que del Palacio Real, pero bueno, está cerca, efectivamente. Fue en febrero de 2021, recuerdo que todavía estaban las calles nevadas por el paso de Filomena. Y yo no sabía que me estaba mudando al barrio con más concentración de personas sin hogar de todo Madrid. De personas sin techo. Yo no lo sabía. Y quizá la persona que me vendió el piso, si me hubiera avisado de esa circunstancia, no creo que me hubiera replanteado la decisión, pero desde luego no me lo dijo. Y cuando me mudé, efectivamente empecé a tropezarme con la realidad, con este fenómeno de las personas sin hogar, que al principio yo no entendía por qué había tantas personas sin hogar en mi portal, en mi calle, en la zona que yo frecuento todos los días, ¿no? Y luego me explicaron que a unos 600 metros de mi casa se levanta el Centro de Acogida San Isidro, que es el centro para personas sin hogar más antiguo y más grande de España. Se fundó en 1943, en plena posguerra, para aplicar la llamada Ley de Vagos y Maleantes, que era una ley que hizo la República, pero que aplicó fundamentalmente el franquismo. Ya para el franquismo, vago y maleante era casi cualquier cosa. Ahí en ese centro, que actualmente tiene cerca de 300 plazas, hombres y mujeres de 90 nacionalidades diferentes, con unas historias dramáticas, cada uno la suya, viven en ese centro, son atendidos por ese centro. Durante 80 años ese centro, en dictadura, en democracia, con todo tipo de alcaldes, ha seguido asistiendo a las personas más olvidadas de la sociedad. Y al principio esas personas generan en nuestros barrios, iba a decir un comprensible rechazo. Pero si no somos hipócritas, tendremos que reconocer que a las personas que aparentemente han conquistado una cierta posición social, que se sienten seguras, que llegan cómodamente a fin de mes, la visión de la pobreza extrema, la convivencia con el pobre de solemnidad que se decía antes, no parece un plato de gusto, de primeras, ¿no? De primeras. Y esto me pasó a mí también, y estoy obligado a reconocerlo, ¿no? Yo había conquistado una cierta posición en el periodismo, por fin me había podido comprar una casa, pagar la entrada de un piso, en una zona que está bien, y de repente choco con esta realidad social que está en mi propia acera, ¿no? Y al principio, pues lo que hice fue pues apartar la mirada, que es lo que hacemos siempre cuando vemos cosas que no nos gustan, apartamos la mirada.
Pero a base de encontrármelos una y otra vez, empecé a pensar que se me estaba ofreciendo una oportunidad periodística. No es que fuera una epifanía religiosa ni nada parecido, fue una epifanía periodística, por decirlo así. Oye, ya que te has mudado a este piso, estás en un barrio donde estás todos los días conviviendo con las personas más desfavorecidas de la sociedad, aunque tú no hayas hecho nunca periodismo social, porque como sabéis yo me dedico al periodismo político, prueba a indagar, a explorar, a investigar ese fenómeno, a hablar con ellos, que te cuenten su vida, cómo acabaron en la calle, cómo es un día en su vida, quiénes les cuidan, quién se mete a cuidador de personas sin hogar. Son creyentes, son ateos, son religiosas, son monjas o son podemitas, da igual. El fenómeno del sinhogarismo. Entonces empecé a investigar, quitando tiempo a la radio, al periódico, empecé a investigar el fenómeno del sinhogarismo. Dediqué un año de mi vida a esto. Y mientras por la mañana pues estaba en la radio y luego en el congreso y luego en el periódico y tal, por las tardes sacaba el tiempo, todas las semanas, para visitar centros de personas sin techo. Y entrevisté a muchas, y entrevisté a sus cuidadores, y entrevisté a los funcionarios y a las funcionarias, y con todos esos testimonios armé este librito, Casi se llama, que no llega a las 200 páginas, pero podría tener 1000, porque las historias de las personas sin hogar son a veces muy dramáticas, pero también son fascinantes, son auténticas novelas, ¿no? Ahí te encuentras de todo, ¿no? Hay catedráticos viviendo ahí en ese centro, hay periodistas de carrera, hay un abogado del Estado alcoholizado que vive allí, hay gente que cruzó a nado el estrecho también, o que llegó desde Tarifa a Madrid agarrado a los bajos de un camión durante 8 horas, hay gente que luchó en la guerra de Yugoslavia, en los Balcanes, hay historias de todo tipo, hay muchas mujeres que escaparon a la trata, alguna que estuvo en las FARC colombianas, gente que ha perdido sus hijos, que ha salido y entrado de la droga, que se sigue prostituyendo, que, en fin, son vidas rotas, pero al mismo tiempo llenas de esperanza, porque son supervivientes, son gente que no se ha dejado ir, ¿no? Y el contacto mío con esta gente supuso un golpe moral, por decirlo así, ¿no? Y esa experiencia es la que cuento en este libro mío, ¿no? Lo digo porque cuando salió este libro a la venta, mis amigos de izquierdas, porque hay que tener en esta vida amigos de izquierdas y de derechas y de centro y de todo, menos ser amigo de Putin, creo que hay que ser amigo, y de Maduro, que hay que ser amigo de todo el mundo posible, ¿no? Me dijeron, ay, pero Bustos, ¿por qué has escrito tú, una persona liberal, que podríamos conceptuar en el centro-derecha, ¿por qué has escrito un libro de izquierdas, ¿no?, sobre los pobres? Y lo primero que me salió a contestar es, porque ya no los escribe la izquierda, está ocupada en otro tipo de batallitas, ¿no? Pero no, lo que le dije fue, yo no he escrito un libro de izquierdas, porque la izquierda no tiene el monopolio de los buenos sentimientos, porque nadie tiene el monopolio de la bondad, porque los mismos problemas sociales que vemos a nuestro alrededor deben interpelarnos si somos de izquierdas o si somos de derechas. Al único que no interpela es al insensible, al egoísta, pero esos los hay de toda ideología y condición, ¿no? Es decir, lo primero que discuto es que esa premisa según la cual la izquierda tiene el monopolio del estado del bienestar y de la compasión por los desfavorecidos y las clases trabajadoras, y la derecha es la que se ocupa de las finanzas, las grandes firmas de abogacía y los pelotazos inmobiliarios. Es decir, nosotros como liberales creo que tenemos el deber y la obligación de discutir este manicaísmo tan infantil, ¿no? Sobre todo en una ciudad como Madrid, porque una ciudad como Madrid, que ha sido gobernada por un partido de centro-derecha, pues de los 44 años de democracia, no sé, pues prácticamente 40, no sé, o 30 y muchos, ¿no? Pues todo el sistema de bienestar y de atención y de asistencialismo social lo ha montado la derecha. Hay una frase en el libro no tiene ni un gramo de política, es un libro de periodismo puro, todos son historias y es literatura con hechos, ¿no? Pero ya escribo mucho de política en el periódico y hablo de política en la radio. No quería que el libro tuviera... Pero hay una frase política en el libro, y la frase es: la izquierda no sabe hacer lo que cuenta y la derecha no sabe contar lo que hace. Es decir, la izquierda muchas veces tiene un relato sobresaliente, es muy hábil en la comunicación y y su relato es muy bonito, es un relato bonito, es un relato atractivo. Luchamos, somos Robin Hood, luchamos por los pobres. Pero luego vas a su gestión y a lo mejor
genera más pobres de los que saca de la pobreza. Y la derecha hace muchas cosas buenas, pero no sabe comunicarlas. Es más, a veces le da vergüenza hablar de su gestión en determinados ámbitos que no están tradicionalmente asociados a la derecha. Por ejemplo, la asistencia. Pocas personas sabrán a lo mejor en esta sala que el SAMUR Social, que es la entidad que se ocupa todos los días de atender a las personas sin hogar, entre otras muchas grupos desfavorecidos, colectivos desfavorecidos en la ciudad de Madrid, la puso en marcha Ana Botella, no Manuela Carmena. Por lo tanto, la opinión pública atribuirá esa conquista social a Carmena, porque encaja en el estereotipo de lo que debe ser la izquierda y lo que debe ser la derecha. A Ana Botella, ¿qué le pega, no? Según este relato maniqueo? Los fondos buitre, ayudar a los fondos buitre y quitar las casas a los pobres y dárselas a los ricos, en fin. Luego vas a la realidad de los hechos y resulta que Madrid tiene la mejor red de asistencia a personas sin hogar, a mujeres maltratadas, a todo tipo de colectivos dañados, y que redistribuyen nuestros impuestos para pagar estos servicios públicos, ¿no? Pero en cambio muchas veces al PP le cuesta presumir de la gestión o de la acogida o banderas como si se las tuviera que dejar al adversario, ¿no? Es una cosa que a veces me pone un poco nervioso, pero eso también es liberalismo. Es decir, la atención a las personas que no han tenido la suerte. No sé si habéis leído alguno El Gran Gatsby, de Francis Scott Fitzgerald. La primera frase del Gran Gatsby es: cuando sientas la tentación de... Mi padre me dijo alguna vez, cuando sientas la tentación de criticar a alguien, piensa que no todo el mundo ha tenido tu fortuna. Esta es la clave de un liberalismo humanista, tal y como yo lo entiendo. Es decir, el liberalismo no es una ideología para la gente que le va bien en la vida. Entonces, como me va bien, quiero que me bajen los impuestos para que me vaya mejor. No es eso el liberalismo clásico, tal y como yo lo entiendo. Eso puede ser el libertarismo, pero no el liberalismo. El liberalismo entiende que la redistribución es necesaria para que la sociedad por lo menos intente dar las mismas oportunidades a los que han nacido en una posición social menos aventajada que otra. Eso no siempre es posible, pero se debe tender a conseguir, ¿no? Por el bien de la cohesión de una sociedad. Porque las sociedades donde triunfa la desigualdad acaban cayendo en el caos, y el caos es enemigo de la libertad. Por lo tanto, una sociedad poco cohesionada es una sociedad que nos va a impedir seguir siendo libres, ¿no? A la larga. Así que la pata de la igualdad tiene que ir con la de la libertad. No me vale esto de no, libertad, bien. Pero la igualdad ¿qué es? La igual libertad. No es nada más que eso. La igualdad es que todo el mundo pueda disfrutar, dentro de lo utópico que tiene este propósito, de la misma libertad. Es una aspiración, pero es una aspiración noble, y el liberalismo clásico no puede olvidarla, ¿no? Por eso los liberales debemos sacudirnos esta caricatura del neoliberalismo, ¿no? Esta idea de que queremos la ley de la selva. Oye, esto es hay muchos chavales en las redes con las criptomonedas y haciendo este tipo de demagogia fruto de su inexperiencia, de no haberse encontrado con alguien que realmente está sufriendo en su vida y que necesita la ayuda del Estado, por ejemplo. Y es esta idea de que la vida en nuestras sociedades es la selva y la supervivencia del más apto, y esto es darwinismo, y el tonto debe caer y el listo debe medrar. Esto no es liberalismo, esto es salvajismo. Es decir, me parece que, por supuesto, yo soy partidario de un Estado acotado, soy partidario de la libertad individual, de la iniciativa privada. Creo que hay que defender antes al individuo que al colectivo, y a través de lo individual mejorar toda la comunidad, pero eso no significa que dejemos atrás a los miembros de la comunidad que no han tenido nuestra suerte, que no, como la frase de Fitzgerald, ¿no? Que no han tenido nuestra fortuna. Pero esto es así desde Adam Smith, ¿eh? Si vamos a las fuentes clásicas del pensamiento liberal, ya hay una preocupación por los desfavorecidos, para que toda la sociedad avance a la vez, porque si empieza a desgarrarse la distancia entre los que progresan mucho y los que se quedan atrás, esa sociedad está abocada al desastre, ¿no?
por supuesto, una redistribución y una fiscalidad que no sea extractiva, porque entonces eso también rompe el dinamismo y acogota la libertad de los mejor preparados, que son los que tienen que tirar del carro. Por eso es justo también que los que ganen más tengan que pagar más, no como este concierto cuponazo catalán, que es exactamente lo contrario, es puramente reaccionario. O sea, este concierto catalán es al que más tiene, darle más y quitarle a las comunidades más pobres solamente para que un tipo se mantenga en el poder, ¿no? Y termino ya. El liberalismo es un credo ligero. No es una ideología potente, como sistemática, como el marxismo o como el tradicionalismo. No, el liberalismo es casi más una actitud ante la vida y ante la política que un corpus ideológico perfectamente sistematizado. Sus dogmas son muy pequeñitos, son 4 o 5, la separación de poderes, la libertad de expresión, la protección de los derechos individuales y de la iniciativa privada, la libertad de mercado, en fin. Y luego, en las formas, me gusta citar mucho la frase de Gregorio Marañón, ¿no? Que no daba una definición economicista del liberalismo, sino que daba una definición moral. Él decía que ser liberal es, primero, estar dispuesto a entenderse con el que piensa de otro modo y, segundo, no admitir jamás que el fin justifica los medios. Por esta definición sabemos que Pedro Sánchez no es liberal. Es decir, claro, pero la capacidad de interlocución con el que piensa diferente, es decir, lo que triunfó la transición en la generación de mis padres, lo que triunfó fue precisamente el liberalismo. O sea, fue el gran salto de un país que no tenía tradición liberal, que había expulsado en el 19 a los liberales, los había mandado al exilio con el absolutismo de Fernando VII, donde ser liberal había sido siempre casi un estigma, y donde luego Franco hablaba de la conspiración y del judío-masónica y del liberalismo como la fuente de todos los males. Es decir, de repente un país que no ha tenido una tradición liberal fuerte realiza un hito profundamente liberal, escribe la Constitución del 78, se abrazan los bandos y esto empieza a funcionar. Pero claro, 4 décadas después, y por unos intereses perfectamente trazables, no digo que el edificio constitucional esté a punto de caer, porque sería una hipérbole y tampoco generar alarmismo lleva a nada bueno. Pero la preocupación es evidente. Es decir, hay un desgaste, una fatiga de materiales y hay una falta, y hay un deterioro institucional muy evidente que nos puede llevar a deshacer la gran obra, en mi caso, de la generación de mis padres, ¿no? Yo no aspiro a que un partido liberal vuelva a fundarse y gane las elecciones porque me parece que, enlazando con el principio y con esto acabo, es una utopía en estos momentos. Hay tanta polarización, inducida desde arriba, insisto, porque el pueblo no está, la gente de la calle no está en esto, pero hay intereses creados desde el Poder Ejecutivo para enfrentarnos, porque es la forma de anular su rendición de cuentas y el juicio crítico de la gente hacia su gestión. Si tú tienes un enemigo a pie en el plano horizontal, no miras al plano vertical a pedir cuentas, ¿no? Y esa es la estrategia. Pero yo no pido, porque va a costar mucho volver a una sensibilidad liberal hegemónica en este país, por lo menos en el hemiciclo. Pero sí me gustaría que después de esta ominosa etapa, que no sé cuánto durará, espero que poco, estas ideas liberales que han dado a este país su mejor etapa histórica, sin ninguna duda, vuelvan a ponerse de moda y vuelvan a permear no ya el centro-derecha, también el centro-izquierda. Es decir, que haya formas de ser liberal desde la socialdemocracia y formas de ser liberal desde el conservadurismo. Y en esa atracción centrípeta hacia el centro, hacia el entendimiento, podamos, volver a vivir sin tener que abrir el periódico cada día y llevarnos las manos a la cabeza. Es decir, que cada día... Hubo un tiempo en que la política había un juego más o menos establecido, pero no era este nivel de enfrentamiento, además exagerado, pero que se llega a convertir en un fanatismo profundamente asumido por las respectivas bancadas, ¿no? No lo sé si esto tardará mucho o poco, pero yo tengo la confianza de que después de esa etapa populista, que ha sido una década, yo creo que desde el 14, 15, desde que se quebró el bipartidismo, después de esta década ominosa, podamos asistir a un regreso liberal.
Muchas gracias.